Buenos días. Para la clase de laboratorio de tercero tenemos lenguaje declarativo de consulta de base de datos y un ejercicio que dice diseña una base de datos con lenguaje SQL según los diseños conceptuales adjuntos. Y para eso vamos a leer el diseño conceptual. Eh, Acá hay unos cuantos que ustedes van a elegir. Yo voy a hacer como ejemplo el primero. Y un banco gestiona las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro de sus clientes. Entonces tenemos una tabla ahorro y una tabla de cuenta corriente, ¿verdad? El banco permite que un mismo cliente sea titular de una o varias cuentas. Tenemos una tabla cliente, ¿sí? O bien posea a la vez cuentas de ambos tipos. Según la política del banco, una misma cuenta de ahorro puede ser compartida por varios clientes, pero una cuenta corriente solo puede tener un titular. De los clientes se interesa representar su código, a ella lo que va a contener. No todos los clientes son personas, instituciones, bueno. El banco desea distinguir entre diferentes tipos de clientes. Ahí es que tenemos uno que va a ser tipo cliente. Y lo que ahora tenemos que hacer es la relación entre, si un cliente puede tener caja de ahorro y puede tener cuenta corriente, yo necesito hacer esa relación. Yo acá iba a crear una base de datos banco, pero lo que voy a crear es más bien la relación cliente ahorro y una relación. ¿Se acuerdan? Esto se llama entidad relación por eso, porque yo lo que hago es crear relaciones. Bueno, acá este es uno y este es el otro. Este va a ser cliente corriente, ¿verdad? Que vendría a ser cliente cuenta corriente. Un cliente puede tener varias cajas de ahorro y una cuenta corriente puede tener varios clientes también. Bueno, entonces, para poder hacer esos casos necesitamos crear una tabla aparte. Bueno, quizás nos pidan más cosas, pero se va a volver muy compleja nuestra base de datos. Entonces, hasta ahí vamos a desarrollar nosotros. Entonces, después vamos a ver qué tiene que contener cada uno de ellos. Vamos a empezar con cliente. ID, código del cliente, y yo a todo le voy a poner ID como el código. Para no ponerle code, le voy a poner ID. Identificación cliente. Código del cliente. ¿Por qué voy a poner aparte cédula de identidad? Porque yo tengo diferentes tipos de clientes, no todos van a ser personas. Y de cliente, ay, se tiene que ir debajo de este, ¿no? Cédula de identidad, a ver un poco. Sí. Cédula de identidad. Después de la cédula de identidad, nombre, dirección, teléfono. Recuerden que los nombres no pueden tener espacio y no pueden tener caracteres especiales. Teléfono tiene que ser sin acento y acá, por ejemplo, ID, para no ponerle el guión bajo, le voy a poner cliente con mayúscula. Pero al hacer mi base de datos, así mismo tiene que estar. Dirección, teléfono y las cuentas. Número de cuenta, cuenta, pero mi cuenta puede ser de las cuentas. Bueno, eso después voy a poner en el otro. Y acá, eso nada más. En eso acá va a tener num ahorro. Este es ID ahorro. Num ahorro. Número de cuenta de caja de ahorro, ¿verdad? Y saldo. Lo mismo aquí va a ser ID corriente, num corriente, saldo corriente, y acá tiene que ser saldo ahorro. Bueno,
Para que yo pueda tener un saldo en mi número de cuenta, yo tengo que tener linkeada con un cliente. O sea, hasta que yo no tenga un cliente con una caja de ahorro, yo no puedo. Ay, Dios mío. A ver, vamos a correr esto hacia aquí. Y no. Le vamos a dejar ahí nomás. Entonces, este es cliente ahorro. Va a tener un ID cliente ahorro, un ID cliente y un ID ahorro. Y aquí va a tener el saldo ahorro, no aquí, porque yo primero tengo que relacionar con un cliente para saber su saldo. Y lo mismo va a suceder con el cliente. Acá va a tener un ID cliente corriente, un ID cliente, un ID ahorro y un saldo corriente. A ver, un poco, acá no tenía que ser ahorro, sino que tenía que ser corriente. Ahí está. Y aquí va tipo cliente también. Cliente va a tener un ID tipo y el tipo. Y todos tienen alta, baja, modificación, consulta. Bueno, acá lo que me falta poner es cuál es PK, que es primary key. Esta es una PK. Esta es una PK. Esta es una PK. Y esta es una FK. Es foreign key. Y aquí este es FK, 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 FK. Lo que faltaría ahora es ponerle las flechitas. Está caprichosa esta. Entonces voy a mirar cuánto me queda. Me queda un poquitito. Entonces puedo dibujar todavía el... Ay, Dios mío. A ver. Insertar. ¿Dónde está mi cursor? Ahí sí. Formas. Yo quiero hacerle una flecha de aquí. Perdón. De aquí a aquí. Esta flechita. Cliente de acá. De mi cliente tiene que venir ahí y después
Este es ID cliente. Y de aquí. Ahí. Muy bien. Entonces, de la PK tiene que ir a la FK. De la PK a la FK. En donde yo tenga, aquí nuevamente se repite, entonces en donde yo la repita, tengo que volver a dibujar. Entonces, yo por ejemplo de acá puedo sacar ahí y después puedo sacar aquí y ahí ya le puedo poner punterito. Ahí. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Esta también para poder hacerle para que sea más elegante. Voy a hacer como los otros. Eh, era tipo cliente. Es aquí nomás. Ahí. Bueno. De la PK va a la FK. Y tienen que ir haciendo las líneas de cada. Ese es el diseño. Para poder, hacer el código, ustedes tienen que ir a una de las aplicaciones que yo les recomiendo. En este caso, les doy los tutoriales ya. Bueno, en este caso tiene que ser, me abrió, tiene que ser SQL ya. Y tenemos aquí cómo crear una tabla. Bueno. Y para crear una tabla, tenemos aquí un ejemplo de creación de tabla. Entonces ese código es el que yo voy a usar para crear mi primera tabla. Acá voy a poner el código y voy a crear mi tabla cliente. Cliente. Bueno, mi cliente va a tener el ID cliente va a ser número ir el nombre ID cliente primero y va a ser, puede ser numeric, tengo que poner de cuánto, cuántos caracteres va a tener, qué sé yo, 5 caracteres. Después tengo que tener cédula de identidad, CI numeric de cédula de identidad. Sin puntos son 6, 9 con puntos. Podemos ponerle 10 por las dudas, previendo cualquier número de pasaporte, ese tipo de cosas. Después ya es nombre. Voy a dejar nomás ahí. Nombre, ya está. Después tenemos dirección. Atiendan que no se les ponga el acento porque con acento no puede tener caracteres especiales. La dirección que podemos dar es 100. Después teléfono. ¿Por qué no hago numérico? Porque le quiero